por uno más. Usted va a predicar por uno más. Usted va a hablar de Cristo por uno más. Usted va a ayudar a uno más. Usted va a restaurar uno más. Usted va a discipular uno más. Usted va a alcanzar uno más. Hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristiano. Quiero recordarles que, como les decía la semana pasada, este jueves, viernes y sábado tenemos nuestra conferencia que antes se conocía como RPM, Recursos para Pastores y Ministros. Ahora el nombre ha cambiado y le hemos puesto HD, Conferencia de Hacer Discípulos, porque esa es nuestra visión. Nuestra visión es hacer discípulos que hacen la diferencia. Para hacer la diferencia, y nosotros queremos que usted venga, sea usted mentor, no sea mentor, esté visitándonos, venga a esta conferencia, es completamente gratis. Van a ser el jueves a las 7:30 de la noche, viernes a las 7:30 y sábado a partir de las 9 de la mañana. Vamos a estar aquí hasta el mediodía y va a ser un tiempo glorioso. Los pastores Nando y Jessica Steidel, junto con otro equipo de siervos, que vamos a estar aquí impartiéndoles, va a ser un tiempo que va a ser de bendición para su vida. Entonces, no se lo pierda, venga y esté con nosotros en esos días. Y también, si usted aún no está en SC y si aún no se ha registrado, este miércoles comienza un nuevo ciclo de SC. Yo quiero que usted, mire esto, en SC se conectan un promedio, lo menos que hemos tenido los últimos 2 años. Así fue un ciclo, creo que habían como unas 375 personas y creo que ha llegado como hasta 500 y tantas personas las que se conectan de diferentes partes del mundo. Y son maestros de aquí de Café, cursos preparados aquí en Café que están siendo de bendición no solamente para la congregación de Arlington o para las iglesias Café de diferentes partes de Latinoamérica, sino también para diferentes personas. Y yo quiero que usted le dé un aplauso fuerte a todos los maestros de SC. Porque piénselo, ¿qué necesidad tuvieran de venir y prepararse y capacitarse para todos los miércoles enseñar a personas que muchos de ellos nunca van a conocer? Y lo hacen de forma digital. Si usted no se ha registrado en una de las clases de SC, vaya a la página web, o sea, iglesiacafe.com, busca ahí en recursos, ahí está SC y va a ver todos los cursos que hay. Y si no, en el lobby tienen una mesa de SC, usted puede pasar por ahí y ellos los ayudan a registrarse. Sí, o sea, de verdad que yo estoy súper bendecido por todo lo que esta iglesia hace y por todo lo que nuestros hermanos hacen para edificar el cuerpo de Cristo. Así que usted no se lo pierda, porque hay gente de otras partes del mundo que lo están disfrutando. Vaya conmigo, por favor, libro de Mateo, capítulo 25. Y hoy vamos a continuar esta serie de mensajes de quién es Jesús. Estamos en el mensaje número 42 de esta serie. Y la semana pasada comenzamos a ver cuando Jesús comienza a hablar acerca del final de los tiempos. Y pudimos ver acerca de cómo Él nos enseñó que Él es nuestra esperanza eterna. Hoy vamos a ver otro aspecto de este mensaje de Jesús que nos enseña que Él es nuestro amo y Señor. En Mateo capítulo 25, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 14. Hay una parábola aquí que Jesús comienza a enseñar y Él habla acerca, vamos a comenzar leyendo el versículo 19. Él comienza hablando acerca de un amo que le confió su dinero a 3 siervos. A uno le dio 5 bolsas de plata, al otro le dio 2 bolsas de plata y el tercero le dio 1 bolsa de plata. Y muchos de ustedes ya han escuchado esta parábola, pero quiero ver otro aspecto de esta parábola que creo que es sumamente importante. El versículo 19 dice así: después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero.
El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Lo mismo le dijo el amo al que le dio 2 bolsas de plata. Él invirtió las 2 bolsas de plata y ganó 2 bolsas más y le dijo las mismas palabras. Pero vayamos al versículo 24. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hay un sinnúmero de cosas que la gente batalla con esta parábola. Y una de las cosas que batalla es por qué el amo fue tan severo con este siervo. ¿Por qué el amo lo tuvo que haber tratado así? O sea, en total, el dinero le pertenecía al amo. El amo se le dio el de 5, él lo invirtió, pues bien por él. Al que le dio 2, lo invirtió y ganó 2, pues bien por él. Pero ¿qué de malo tenía o tiene el hecho de que al siervo que se le dio una bolsa de plata no hubiera hecho nada con ella y simplemente le devolvió su dinero? ¿Por qué el amo lo tiene que llamar un siervo perezoso? ¿Y por qué tiene que venir y tratarlo con tanta severidad? Incluso muchos de los mensajes que hablamos acerca de esta parábola nos enfocamos en los 3 siervos, pero como yo les he explicado antes, la Biblia no fue escrita para poner el enfoque en nosotros, sino para poner el enfoque en Cristo. Y Cristo es quien está enseñando esta parábola. Y hay una parte aquí que yo quiero que usted se fije bien. En el versículo 26 que dice: pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías. Esa parte, esa porción ahí que dice: si sabías. En otras palabras, si sabías quién yo soy, ¿por qué no hiciste lo que yo te dije? Si sabías cómo soy, ¿por qué no hiciste ahora lo que yo te dije? Ahora, hay 2 palabras que se enfatizan en esta parábola. La primera palabra es amo. En el mensaje número 13 de esta serie, cuando hablábamos acerca de que Jesús es nuestra riqueza eterna, describimos y hablamos de lo que era el significado de la palabra amo, que es curios y hace referencia a alguien que posee total autoridad, control y poder. Es alguien en quien ponemos nuestra esperanza. La razón por la que a algunas personas les resulta difícil entender por qué el amo fue tan severo con este siervo es porque eso nos choca en nuestra carne. Nos choca en nuestra carne. Sabemos que Dios es todopoderoso.
Sabemos que Dios, Él es quien tiene y posee total autoridad, control y poder, pero en nuestra carne nos choca. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra naturaleza pecaminosa, todos nosotros queremos a un Dios quien nosotros podamos controlar y que sea movido por nuestras emociones y que sea movido por nuestras decisiones. Y no queremos reconocer a Dios como soberano. Dios nunca ha hecho excusa de quién es Él. Él se refiere a Él mismo como el único que es todopoderoso, como que Él tiene toda autoridad y que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y eso nos choca. Hace unos años atrás, cuando estábamos predicando una serie de ¿quién es Dios?, hablábamos acerca de la soberanía de Dios y yo les explicaba que el mayor conflicto que la humanidad tiene con Dios es el término acerca de su soberanía, que Él es soberano, que en la versión de Richard Martínez significa que Dios hace lo que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Ese es el significado de soberano. Y aquí lo podemos ver, amados, no está haciendo una excusa. Jesús está hablando de esto. Él no está haciendo una excusa. El siervo vino y le dijo, yo sé que tú cosechas donde no sembraste. Y Jesús no dice, oh no, eso es injusto. No, Jesús está declarando, el amo tiene total autoridad y él puede cosechar donde no sembró porque a él le da la gana. Y es más, decirlo así nos choca. Recibirlo así nos choca, pero Él es Dios. Hay otra palabra que si le molesta esa, la otra le va a molestar más. Y es la palabra siervos. La palabra siervos en griego es doulos, que significa alguien que pertenece a otro. Un esclavo, diga conmigo, un esclavo. No lo diga entre dientes, dígalo bien. Un esclavo. Una persona sin derechos de propiedad propios. En realidad, en el original, la palabra que se utilizó no fue siervos. La palabra que se utilizó, y esto lo leí en varios libros y lo tuve que investigar porque me chocó cuando lo vi por primera vez y comencé a buscar el significado y veía esclavo. Me di cuenta de que muchos comentaristas decían que la palabra en el original que se utilizaba era la palabra esclavos. Entonces, a través de esa parábola, cada vez que usted ve siervos, está la palabra doulos, que en realidad significa esclavo. Y esa palabra nos choca. Por eso es que la Reina Valera y el New King James cambiaron la palabra de esclavo a siervo porque sabía que a la gente le chocaría, y como era un sinónimo que se utilizaba para ese tiempo, fue sustituida la palabra esclavo por la palabra siervos, porque la palabra siervos es más bonita, es más fácil de digerir que la palabra esclavo. Pero la verdad del caso es que la palabra esclavo no es ofensiva. Dentro de nuestro contexto vemos al esclavo como una persona que es tratada con injusticia. Por eso es que cuando Pablo le habla a los esclavos y a los amos a través del Nuevo Testamento nos choca. Pero Pablo se refirió a él mismo en Romanos 1:1 de esta forma: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. En Filipenses 1:1, ya no solamente a él, sino también a Timoteo. Dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Él se refería a sí mismo como un esclavo de Cristo,
Porque la palabra esclavo era un término de dignidad para referirse a creyentes que viven voluntariamente en devoción y total autoridad de Cristo. Aún así, la palabra esclavo sigue siendo difícil de digerir. Pero por favor, mire Primera de Pedro 1:18 y al final del mensaje usted me puede decir si todavía se le va a hacer difícil digerirla, ¿sí? En Primera de Pedro 1:18 nos dice lo siguiente: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Mis amados, cuando verdaderamente entendemos que estábamos muertos, destinados a un infierno eterno, y desde ahí es donde parte el poder venir y reconciliar esto. Cuando entendemos que usted y yo estábamos muertos y destinados a un infierno eterno, y que Cristo nos amó a tal punto que entregó su vida por nosotros para morir en la cruz, y por medio de ese sacrificio fuimos comprados no con oro ni plata, sino con la preciosa sangre del Cordero. Ya la palabra esclavo no se hace tan difícil de digerir. Porque el problema no está en la perspectiva que tenemos de Cristo, el problema está en la perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Porque venimos a Cristo, ¿no? Esta mañana en la interacción estaba escuchándola y decía que usted decía de que muchas personas vienen a Cristo buscando un milagro, pero muy pocas personas en realidad venimos a Cristo porque sabemos que estamos destinados a una condenación eterna. Pero ese era nuestro destino. Y Cristo entregó su vida en una cruz como un criminal con el fin de comprar nuestra libertad. Imagínense esta película. Yo un día voy a ser productor de cine y voy a hacer una película como esta. Imagínense una película en donde hay una familia de estas películas de esclavos, sí, o sea, que salen. Yo recuerdo cuando yo era niño había una serie que se llamaba Raíces, Roots. Le voy a decir a los que no se acuerdan, si usted es mayor de 40 se va a acordar. ¿Se acuerdan de Kunta Kinte? Todos esos son unos viejos. Todos los que dijeron sí. Y siempre la pasaban en Puerto Rico, todos los años la pasaban en Puerto Rico y la veíamos y nos chocaba como... Ahora imagínese ese tipo de esclavitud, donde alguien está siendo abusado, maltratado, la esposa, los hijos de los hijos. Imagínese ahora que llega un rey en esta película. Y llega a la casa de este verdugo, este capataz. Y viene y dice: yo quiero comprar la libertad de Richard Martínez, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Imagínense al capataz diciendo: ¿y por qué de Richard Martínez si él no vale 2 centavos? Y ahora este rey dice: porque lo amo. Simplemente porque lo amo. Pero ¿por qué lo amas tanto? Porque lo amo. Eso no es tu problema. Yo lo amo y quiero comprar su libertad. ¿Cuánto cuesta su libertad?
Tengo 1 millón de monedas de plata, te lo pago para que lo liberes. Y el capataz dice, no lo libero por 1 millón de monedas de plata. Imagínense al rey diciendo, es cierto, porque 1 millón de monedas de plata perdería su valor. Pero ¿sabes qué no perderá su valor? El yo entregar mi vida por él. Imagínense al capataz diciendo, tú estás dispuesto a entregar tu vida y sacrificar tu vida por amor a él. Imagínense ahora el rey diciendo, sí, aquí está mi vida, toma mi vida, pero ponlo a él en libertad. Yeah. Todo el trato que por los próximos años tenías contra él, ponlo sobre mí. Castígame hasta morir, hasta matarme. Y el capataz ahora lo azota, se burla de él, lo corona con espinas, lo desnuda, lo clava en una cruz. Hasta que muere. Y pone al esclavo ahora en libertad. Ahora salgo yo con toda mi familia en libertad. ¿Cuántos de nosotros que estuviéramos mirando esa película esperarían que ahora este esclavo viviera en total admiración con aquel que entregó su vida por él? Porque, amados, eso fue lo que sucedió. Cristo pagó el precio por nosotros. A ver. Romanos capítulo 6. Nos dice así. Versículo 14. Siga conmigo ahí. Y voy a leer bastante, pero solamente reflexione mientras voy leyendo en lo que estamos hablando. El versículo 14 dice, el pecado ya no es más su... Oh, espérame. Significa entonces que hubo un tiempo en que el pecado tenía control absoluto de nuestras vidas. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes, ustedes eran esclavos del pecado. Pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Usa la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Cosas que terminan. ¿En qué terminan? ¿En qué terminan?
pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de... Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pudiéramos decir amén y despedirnos solamente leyendo eso. Entonces, pastor, ¿qué usted dice? Que cuando estaba en el mundo, el cual yo disfrutaba, el cual la pasaba bien, usted dice que eso era una esclavitud. No solamente que era una esclavitud, que no solamente cuando dice que nos deja en vergüenza, es que nos lastima, nos hiere. Es el mundo y el pecado lo que nos destruye y luego de eso nos lleva al infierno. Y nos está diciendo, ya usted no es esclavo del pecado. Ya usted no está bajo la condenación del enemigo. Ahora somos esclavos de Cristo. Pero es que no me gusta la palabra esclavo, pastor. Cámbielo por favor a la palabra siervo. Me gusta más la palabra siervo porque el siervo decide si obedece o no. El esclavo está obligado a obedecer. El siervo y el servidor determina si lo adora o no. Pero el esclavo está obligado. Pero Pablo dice, tú eres esclavo de lo que decides obedecer. Parece que a muchas personas todavía se les hace difícil pensar que podemos vivir una vida de santidad. Porque dejamos al mundo. ¿Por qué? Porque nos trajo sufrimientos, porque nos trajo un divorcio, porque nos llevó a las drogas, porque nos llevó al alcohol, porque nos llevó a un sinnúmero de cosas. Pero ahora cuando decimos, Cristo murió por ti, deja esa vida y vive completamente como esclavo de Cristo, eso también nos choca. Ser esclavo de Cristo es maravilloso, iglesia. Porque gracias a que le pertenecemos a Él, ya el pecado, ni la muerte, ni el infierno tienen ninguna autoridad sobre mi vida, porque le pertenezco a Cristo. El diablo no puede vencerme ni dominarme, porque le pertenezco a Cristo. La maldición no es efectiva en mi vida porque le pertenezco a Cristo. La vida eterna es garantizada porque le pertenezco a Cristo. Soy libre de toda trampa y artimaña del diablo porque le pertenezco a Cristo. No hay maldición, ni condenación, ni hechicería que me puedan afectar porque le pertenezco a Cristo. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque le pertenezco a Cristo. Todas las cosas operan para mi bien porque le pertenezco a Cristo. Y muchas otras bendiciones que duraríamos toda la vida en reconocer, que vienen como beneficio de ser un esclavo de Cristo. Por eso Jesús termina esta parábola de Mateo 25, no con una ilustración ni una palabra, más bien termina la enseñanza no con una parábola ni una ilustración, sino con una declaración seria. Vuelva a Mateo 25, por favor. Todos nos convertimos en esclavos de lo que decidimos obedecer. Todos nos convertimos en esclavos de lo que decidimos obedecer.
Mateo 25, versículo 31. Ahora no es una parábola, ahora es una declaración perpetua, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a su izquierda. Y luego hace una declaración. En el versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? Te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa, o te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Pero no es lo mismo para los de la izquierda. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed, o como extranjeros, desnudos o enfermos, en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Amados, esto no es un relajo. Esta es la realidad del asunto. Esta es la verdad de la vida eterna. No se olviden de lo que Jesús venía hablando. Desde el mensaje pasado lo venimos diciendo. Está hablando acerca del final de los tiempos. Está diciendo cómo va a ser. Y la parábola de los talentos, de las 5 bolsas de plata, no está hablando de dinero. Está hablando de una realidad eterna. Por eso le dijo al tercer siervo: si tú sabías quién soy yo, ¿por qué no viviste una vida de obediencia? Y decidiste vivir y hacer lo que a ti te pareció, lo que tú consideraste es correcto. Decidiste vivir para ti. Decidiste verme como a ti te dio la gana, pero tú sabías que yo soy el amo y Señor, y escogiste desobedecer. Yo sé que cuando muchas personas leen esta última porción, entran en pánico y se preguntan: ¿estaré a la derecha o estaré a la izquierda? Usted no tiene que estarse haciendo esa pregunta. En pánico deben estar aquellos que deciden negar el amor, la gracia y el sacrificio de Cristo y verlo a Él como su verdadero Señor y Salvador.
En pánico deben estar aquellos que escuchan mensaje tras mensaje, consejo tras consejo, y aún así rechazan a Cristo y se niegan a vivir una vida devota y entregada a Él. Y no lo ven como amo, sino como un accesorio. Pero los que están en Cristo, no tenemos que vivir en pánico. Más bien esto debe producirnos un gozo maravilloso de saber que mi Rey, mi Señor, aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario y compró mi libertad a precio de sangre, Él va a regresar, y cuando Él regrese escucharemos de sus labios: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Él regresa y Él viene a juzgar. ¿En dónde estás tú? Para los que estamos en Él, se cumplirá lo que Él nos dijo. En Apocalipsis 21, 1 al 7, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas no existirán más. Hay una promesa eterna. Él regresa. Él viene a juzgar. Y esto debe llevarnos a una vida de devoción, de entrega, de agradecimiento. Debe llevarnos a adorarlo con todo nuestro corazón. Debe llevarnos a un anhelo de conocerlo más a Él, de vivir en intimidad con Él, porque Él compró nuestra libertad a precio de sangre. Póngase de pie, iglesia. Jesús no es un amo y señor que viene a maltratarnos, que viene a herirnos, ni que viene a destruirnos ni a atormentarnos. Amados, eso lo hizo el mundo. Eso ya lo hizo el pecado. Eso ya lo hizo el diablo. Él es un amo y señor que nos ama a tal punto que derramó su vida en la cruz y nos compró a precio de sangre. Que nos amó cuando éramos sus enemigos, que nos perdonó cuando no lo merecíamos, que aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Él es mi amo y yo soy su esclavo. Y prefiero esta esclavitud sobre la esclavitud que vivían en el mundo y en el pecado. Lo maravilloso de esta esclavitud es que venimos a ser esclavos voluntariamente por agradecimiento a lo que Él hizo por mí. Soy un esclavo de Cristo y disfruto ser su esclavo. Pertenezco a Él. Soy de Él. Por eso es que escúchame. Recuérdate, Él regresa. Quiero hablar con alguna persona
que esté cansado o cansada de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del pecado. Quiero hablar con alguna persona que está aquí, que está diciendo: ya estoy cansado, cansada de la vida que llevo. Quiero ser libre de la vida que llevo. Necesito ser libre, necesito ese amor, necesito ser salvo. Y si esa persona eres tú, ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, quiero ser libre, no quiero ir al infierno, quiero tener vida eterna junto contigo. Te entrego mi vida, Señor. Sálvame. Sálvame, te lo pido en el nombre de Jesús. Cuánto amor recibimos de Dios a través de su palabra. Esperamos que haya disfrutado de este mensaje, pero sobre todo, si Dios le habló al corazón y quiere comenzar una nueva relación con Él, escriba la palabra Cristo en los comentarios de esta transmisión. No tenga temor. Si no sabe cómo comenzar, lo acompañaremos en cada parte de este proceso. Si escribió la palabra Cristo, celebramos su decisión. Queremos felicitarle en una forma más personal. Alguien de nuestro staff le estará enviando un mensaje para saludarlo y ayudarlo en las dudas que usted pueda tener. También queremos recordarle lo importante que son sus donaciones a través de los diezmos y ofrendas, ya que con su aporte juntos extendemos el reino de Dios a otros países y otras comunidades que tanto lo necesitan. Recuerde que juntos acercamos la buena noticia de salvación a uno más, para que uno más sea edificado, por uno más que sea bendecido, por uno más que sea restaurado, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.